Buenos días, estimados docentes. Con ustedes estamos pendientes de lo que es el grupo 3, quienes tenemos como título de la remuneración de los tutores y personas jurídicas. El grupo 6 está conformado por los siguientes compañeros: Cecilia Gutiérrez, Kerly Morán, Ernesto Lainez, Javier Goya, Héctor Cruz, Jessica del Peso, Shirley Panchana, Saúl Rosales, Magali Villasís, Jessica Ivana Rodríguez. Con esto, sin más, damos inicio a lo que es la explicación de lo que es el artículo científico con el cual fue denominado el tema. Entonces, empezamos a compartir pantalla. En resumen, tenemos lo que es el presente artículo aborda la remuneración de los tutores y curadores, dos figuras jurídicas claves en el sistema de legales de protección y asimismo en el sistema de las personas que son incapaces con las limitaciones en sus capacidades para la remuneración de estos perfiles profesionales, así como la implicación que tienen en su rol y en el acceso a la justicia para beneficiarse. Asimismo, se analiza la situación legal y económica actual considerando la jurisprudencia más reciente, los cambios legales y las mejores prácticas a la contratación de tutores y curadores. En remuneraciones de los tutores y los curadores es un pago que se les reconoce en el ejercicio de sus cargos siempre que el patrimonio de la persona a la que asistan lo permitan. En introducción, tenemos la figura de representación y el papel del tutor o curador es de suma importancia, reconociéndose ampliamente en los sistemas jurídicos de diversas naciones y territorios, como figuras encargadas de proteger los derechos de las personas insolventes en ejercer plenamente su capacidad civil, siempre y cuando la sentencia lo permita o el juez lo dictamine, si es necesario. Métodos y desarrollos. Numeral 1. De la remuneración de los tutores y curadores de personas jurídicas. El Código Civil. Regula la remuneración de los tutores y curadores, así como la formalidad y reglas especiales que deben cumplir las personas que ejercen este cargo. Son personas que protegen los intereses de las personas que no tienen la capacidad y son incapaces parciales. Esto se aplica en menores de edad. Tutor se nombra para salvaguardar intereses y proteger a las personas sin capacidad de obrar. Curador se nombra únicamente para representar a la persona incapaz parcialmente. Esto se trata para guardar y proteger a personas y bienes. Se nombrará para representar actos que no pueden realizar por sí solos. En septiembre del 12 del 2018, calzón los abogados, el tutor será nombrado para salvaguardar los intereses y proteger a las personas. Los tutores son personas designadas por la ley judicial para representar a menores de edad que carecen de capacidad para actuar por sí mismos. Su remuneración están sujetas a reglas. El juez es quien determina si el tutor o curador recibirá una remuneración por el patrimonio administrado y tiempo invertido. La remuneración debe estar respaldada por políticas claras de acuerdo a las leyes locales. En el artículo 558 del Código Civil se refiere a temas de tutela o curatelas. Pueden variar según el país. La designación se realiza mediante un proceso judicial donde se selecciona a un curador adecuado que debe cumplir con ciertos requisitos. El juez supervisa su labor y éste puede intervenir en un individuo asignado o una autoridad para administrar bienes, derechos y obligaciones de una persona. Esta figura garantiza los intereses de los vulnerables. En caso de producirse conflictos entre el hijo, el padre y la madre que tenga imposibilidad de aplicar esta regla, el juzgador designará un curador designado por un juez o un curador especial
para representar a niños y adolescentes. La abogada Iliana Rodríguez Salcedo, todo lo que antecede en el previsto contenido, no podemos subestimar a ninguna persona por una situación ajena, por su edad, enfermedad u otra circunstancia, ya que toda persona tiene derecho universal. Como todo ser humano, somos iguales ante la ley, pero también tenemos limitaciones. Marco normativo de la tutela y curaduría en Ecuador. En Ecuador, la tutela y la curaduría son figuras jurídicas reguladas por el Código Civil, diseñadas para proteger a personas que no pueden ejercer plenamente sus derechos. La tutela está dirigida principalmente a menores de edad que no cuentan con representantes legales, como ocurre en situaciones de orfandad o abandono. Por otro lado, la curaduría se aplica a personas adultas que debido a problemas de salud mental, discapacidad o envejecimiento no tienen la capacidad de tomar decisiones autónomas. El Código Civil establece con claridad quienes pueden ejercer estos roles, especificando las obligaciones y responsabilidades de tutores y curadores. Además, define los procedimientos necesarios para su designación y los mecanismos de control y supervisión destinados a garantizar el correcto cumplimiento de estas funciones. Estas disposiciones buscan proteger tanto el bienestar personal como los intereses patrimoniales de las personas bajo tutela o curaduría. Como punto número uno tenemos la designación de tutores y curadores. Tenemos la prioridad de designación. En el caso de la tutela, los padres pueden designar al tutor en su testamento o documento formal. Si no hay designación, el juez competente asignará al tutor priorizando familiares cercanos. Para la curaduría, la ley toma en cuenta la voluntad del curado, si es posible, priorizando igualmente a familiares cercanos. Tenemos prohibiciones. No pueden ser tutores ni curadores las personas declaradas judicialmente incapaces, las que tienen conflicto de interés con el tutelado o curado, o quienes tengan antecedentes de violencia o negligencia. Obligaciones y responsabilidades. Los tutores tienen como obligación proteger al menor en su desarrollo físico, mental y emocional, administrar los bienes del tutelado con diligencia y beneficio exclusivo, representarlo en actos legales o judiciales, rendir cuentas periódicamente sobre la administración de bienes. Los curadores, velar los bienes y los derechos del curado, asegurar las decisiones se alineen con el interés y la voluntad de la persona bajo la curaduría en la medida posible, representarlo legalmente cuando sea necesario y rendir informes a la autoridad judicial. Remuneración de tutores y curadores en Ecuador. La función de tutor o curador ha sido considerada históricamente como un compromiso ético y moral. Sin embargo, el Código Civil contempla las posibilidades de que el reconocimiento del nivel de responsabilidad, tiempo y esfuerzo que implica administrar los bienes y derechos de otra persona. La cuantía de esta remuneración no está fijada por la ley, pero debe ser justa y razonable. Su cálculo depende de factores como la complejidad de la administración, el valor del patrimonio bajo tutela o curaduría, el tiempo y las gestiones necesarias para el cumplimiento del rol. El tiempo, además, la autorización y supervisión judicial son obligatorias. Los tutores y curadores deben presentar informes detallados sobre su gestión y el juez, velando por los intereses de la persona representada, puede ajustar la remuneración según el desempeño y los resultados obtenidos. En conclusión, esta normativa busca garantizar una compensación proporcional para los tutores y curadores mientras se protege el bienestar de los derechos de las personas bajo su cuidado. El curador no tiene que tener antecedentes penales, también debe mostrar capacidad y conocimiento. También puede ser un familiar cercano.
Puede ser tutor y curador la misma persona, aunque es posible que pueda ser asignada a dos personas con el mismo tutor. Tal designación es necesaria si el menor recibe propiedades de sus padres. Los padres son tutores naturales de sus hijos y no necesitan ser designados por un tribunal. Pero si el menor no tuviera padres, el tribunal puede considerar a una persona como tutor y curador, al que escoja al menor si tiene más de 14 años. Esta debe ser una persona idónea y calificada, pero si está incapacitado para escoger a un curador o tutor, entonces el tribunal designará a una persona indicada. Puede ser un hermano o hermana adulta dispuesto a servir como tal. La persona es capaz de comunicar al tribunal una lección razonable. Si lo hace por escrito, este es testimoniado por dos testigos dentro de los 5 años de la fecha de audiencia. Si no existe pariente que desee servir al efecto, el tribunal asignará a cualquier persona idónea. Conclusión. El curador es designado para administrar bienes, obligaciones y derechos de niños y niñas menores de edad o incapacidad legal. La figura está regulada por el Código Orgánico General de Procesos y el Código Civil. La curaduría puede ser dativa, designada por un juez, legítima cuando la ley otorga a un pariente, testamentaria, designada por testamento. Su función puede ser temporal o permanente. Trata de buscar el mejor beneficio, protegiendo de explotación o algún tipo de abuso. Puesto que éste tiene autoridad, a su vez, éste rinde cuenta al juez periódicamente de situaciones del protegido. Así garantiza transparencia. También está obligado el curador a inventariar los bienes del pupilo. El juez podrá restringir o ampliar el plazo si llegase a existir negligencia por alguna falta grave, se pudiera imputar y será removido y condenado. La curaduría es una figura esencial legal para proteger a los más vulnerables, asegurando sus derechos y también sus necesidades sean atendidas de una manera justa y adecuada. En Ecuador, algunos sectores han propuesto la reforma del Código Civil para establecer parámetros más claros en cuanto a la remuneración de tutores y curadores. Una posible modificación podría incluir tablas de remuneración que consideren el patrimonio administrado y el tiempo dedicado, así como la revisión periódica de estos pagos por el juez para asegurar que se mantengan adecuados. Gracias. Así concluye la exposición del grupo 6, que tiene como tema la curaduría en Ecuador. Muchas gracias, compañeros, quienes prestaron atención y asimismo docentes. Muchas gracias.